Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en ese choque de trenes que está en boca de todos en el mundo de la tele. El gran duelo del prime time español. Sí, hablamos, claro, de David Broncano y la revuelta. Ujú. Frente al veterano Pablo Motos y su El Hormiguero. Es que es un tema que no para, ¿verdad? Lleno de titulares, audiencias arriba y abajo, estrategias, bueno, y una tensión que casi se corta. Exacto. Y para este análisis a fondo que conste, nos hemos basado en un montón de fuentes, artículos de prensa, los análisis de audiencia diarios, crónicas de la industria, vamos, todo lo que ha ido saliendo sobre esta rivalidad que tiene a tanta gente pendiente. Efectivamente. Y nuestra misión hoy es, bueno, intentar mirar un poco más allá de esos titulares que a veces son un poco, bueno, sensacionalistas, ¿no? Sí. Queremos desgranar la situación con más calma, ver las cifras de verdad, entender qué hay detrás de esas acusaciones que van y vienen. Que son fuertes algunas, sí, sí. Analizar las estrategias que están usando ambos, claro. Y sobre todo intentar, pues eso, arrojar un poco de luz sobre la pregunta del millón. ¿Estamos viendo de verdad el declive del hormiguero? ¿O es más una percepción un poco inflada por la propia competencia mediática? Claro. Se trata de entender las dinámicas reales de esta guerra televisiva, como la llaman algunos. Vale, pues vamos a ello. Vamos a desentrañar esto. ¿Qué hay realmente en juego aquí? ¿Qué pasa en las noches de la tele española? Primero, pongamos las piezas en el tablero, ¿no? Para situarnos. Por un lado, Pablo Motos. A ver, El Hormiguero no es un programa cualquiera. No, no. Ha sido durante años el rey absoluto del Access Prime Time. El formato, bueno, lo conoce todo el mundo. Entrevistas a estrellas nacionales, internacionales, sí, los colaboradores fijos, el humor, la ciencia esa divulgativa. Las hormigas, claro. Vaya, que era un pilar de Antena 3. Parecía. Pues eso, inamovible. Totalmente. Un referente. Y en ese escenario, que era casi un monopolio, ¿no? Pues irrumpe David Broncano. Su fichaje por Televisión Española con La Revuelta, no fue porque sí. No, claro. Se diseñó, vamos, explícitamente como un competidor directo, en la misma franja horaria. Una apuesta fuerte, directa, para quitarle el liderazgo a Motos. Y lo curioso es que desde el minuto uno, la propia competición se convirtió en la noticia principal. Se fue inmediato. Casi automáticamente, la prensa, las tertulias, las redes sociales, todo el mundo se puso a comparar el share minuto a minuto y empezó un bombardeo de especulaciones. Que si qué tácticas usaba uno, que si el otro retenía a la audiencia del programa anterior, que si había filtraciones de invitados. Eso es. ¿Quién conseguía la entrevista más potente? Vamos, que se generó una polarización mediática tremenda, muy, muy rápido. Ya no era solo ver un programa, era casi tomar partido, ¿no? Totalmente. Bueno, vayamos a los números, a ver si nos aclaran algo. Que suelen hacerlo. Si miramos la temporada completa que hemos analizado, Ajá. el balance general es, bueno, bastante claro. El Hormiguero ganó la noche 107 veces de 151 enfrentamientos directos con La Revuelta. O sea, un 71% de las veces. Exacto, un 71% de victorias para Motos. Así que si miras el global, pues la balanza cae del lado de Antena 3. Claramente. Parece claro, sí. Pero aquí es donde la cosa se complica un poco y la verdad se pone más interesante. A ver. Porque si miramos más de cerca, periodos más recientes, como lo que llevamos de 2025, resulta que esa tendencia no solo no cambia, sino que la tasa de victorias de Motos frente a Broncano incluso ha subido. ¿Ah, sí? Sí, sí. En algunos momentos ha llegado a rozar el 86% de victorias en los cara a cara. Y sin embargo, a pesar de esa superioridad numérica, que es bastante constante, la percepción que a veces tiene la gente, muy influida por ciertos titulares, es otra cosa. Claro, es que ahí entra lo de la famosa franja de coincidencia. Esto es clave entenderlo, ¿verdad? Fundamental. No hablamos de la audiencia total de cada programa, de principio a fin, sino de ese trocito de tiempo, a veces solo 20 o 30 minutos, en que los dos están en antena a la vez. Exacto. El solape. Y es justo ahí, en esa ventana de competencia directa, donde Broncano sí ha conseguido victorias importantes. Momentos concretos en que La Revuelta ha tenido más espectadores que El Hormiguero. Y lo fascinante, de verdad, es ver cómo esas victorias puntuales, solo en esa franja,
se convirtieron en la carnaza perfecta para titulares muy llamativos. Sí, sí. Vimos como periódicos como El Confidencial, El As, hasta los 40, recogían esos momentos usando palabras como superar, imponerse o directamente hundir a motos. Claro, aunque luego en la media de la noche Moto siguiera ganando. Exacto. Pero el hecho simbólico de ganarle, aunque fuera solo un rato, alimentó muchísimo esa narrativa de que el hormiguero estaba en declive, de que el gigante se tambaleaba. Es un ejemplo perfecto de cómo se puede construir una percepción pública cogiendo solo trocitos de la realidad. ¿No te parece increíble? Totalmente revelador. Demuestra que la guerra se juega en los audímetros, sí, pero también, y mucho, en el relato mediático. Y esa batalla, ojo, no se ha quedado solo en cifras. Ha habido declaraciones, acusaciones, algunas bastante serias. Sí, Broncano nos ha callado mucho, la verdad. Por un lado, llegó a insinuar públicamente, esto lo recogió el HuffPost, por ejemplo, que había como un presunto boicot del hormiguero para conseguir invitados. Ah, sí, lo recuerdo. Decía que ponían condiciones, en plan, o vienes primero aquí o no vas a otros, limitando la capacidad de la revuelta para llevar a según qué gente. Que eso es una práctica, bueno, complicada en la industria. Y luego está la acusación quizá más gorda, la que hizo en una entrevista al periódico británico The Times, que luego recogió aquí ABC y otros. Sí, esa fue sonada. Ahí Broncano dijo directamente que Pablo Motos había sido el primero en soltar la idea de que su fichaje por TVE no era por temas profesionales, sino que era una maniobra política de Pedro Sánchez. Uf. Eso es muy grave, claro, porque mete la política de lleno en la competencia entre cadenas y programas. Claro, es una acusación muy seria de interferencia. Y frente a eso, que es muy directo, la posición de Motos ha sido más, bueno, de silencio o respuestas indirectas, ¿no? Sí, no ha entrado al trapo directamente a todo. Su defensa, aunque no la diga así explícitamente, se basa en su trayectoria. El hormiguero lleva casi 20 años, ha aguantado de todo. Competidores, críticas. Su argumento es, aquí seguimos, con una audiencia fiel y masiva. Los resultados históricos, claro. Exacto. Declaraciones suyas, antiguas ya, reflejaban esa confianza en su formato y en su público. Ahora bien, a toda esta mezcla hay que añadir otro elemento que ha sonado bastante, los rumores sobre presiones a invitados. También, sí. Varias fuentes, desde prensa hasta sitios como Wikipedia que recopilan información, hablan de supuestas indicaciones a famosos para que fueran primero a El Hormiguero. Que si no luego tenían problemas para ir si ya habían ido a la revuelta. Eso se ha dicho, incluso se ha hablado de vetos. Sea verdad o no al 100%, esto plantea una pregunta importante sobre cómo funciona el poder y la competencia. Bueno, en la trastienda de la tele, ¿no? Lo que no se ve. Desde luego. Entonces, con todo esto encima de la mesa, cifras, acusaciones, rumores, ¿cuál es el impacto real? ¿Se está hundiendo de verdad el hormiguero? Pues, hombre, parece que hay que ser muy prudentes con eso. Sí, yo creo que sí. A pesar de los momentos buenos de Broncano en la coincidencia y de todo el ruido, el hormiguero sigue aguantando muy bien. De hecho, como dicen análisis recientes, por ejemplo en Infobae, en muchos de los últimos cara a cara, Motos ha recuperado el liderazgo claro, incluso en esos minutos de competencia directa. Y por el otro lado, la revuelta tampoco lo ha tenido fácil siempre, ¿eh? El programa de Broncano ha tenido semanas de bajadas de audiencia importantes. Sí, ha habido altibajos. Y hay análisis, como los del Economista, que intentan explicar por qué. Quizás su formato, que es más corto, más concentrado, le cuesta mantener a la gente enganchada todo el prime time como hace El Hormiguero, que es más variado. O quizás la audiencia de la 1, la cadena pública, no es tan de quedarse hasta tarde viendo programas largos. Puede ser. Y ligado a eso, surge un fenómeno curioso que también comentaba El Economista. Lo llaman la cara B de la audiencia de Broncano. La cara B, ¿qué es eso? Pues parece que hay un grupo de gente que pone la 1 solo para ver la revuelta, porque les gusta Broncano y su rollo, pero en cuanto acaba, ¡zas!, cambian de canal. Ah, vale. No se quedan a ver lo que viene después en la cadena. Y claro, si lo piensas desde el punto de vista de la cadena... Claro, no arrastra audiencia para el resto de la noche. Exacto. Una cosa es el éxito de tu programa en su hueco y otra que sirva para fortalecer toda la parrilla. Y ese parece ser un reto importante para la revuelta y para TVE. Viendo esta situación, que es compleja, con idas y venidas, parece que el equipo de Broncano ha tomado nota. Han movido ficha estratégicamente hace poco. Sí, han cambiado algo que era muy suyo al principio. Si antes mantenían el secretismo sobre los invitados, que a veces no sabías quién iba hasta el mismo día... Sí, que era parte de la gracia, ¿no? Pues ahora hacen lo contrario. Anuncian con antelación la lista de invitados de toda la semana. Medios como AES o Infobae lo han contado.
y se interpreta como un intento claro de generar más expectación previa, de que la gente se organice para verlo. Una táctica más tradicional, digamos. Sí, así que la conclusión es que esto sigue. La pelea está muy viva, no hay un caos, ni mucho menos. Las próximas semanas, los próximos meses, van a ser clave. Claro. La lucha por llevarse al invitado más top, la pelea diaria por cada décima de share y, ojo, la batalla en redes sociales, que eso es un altavoz tremendo. Todo eso va a seguir marcando el ritmo. Y es fundamental entender, yo creo, que esto no es solo una guerra de audiencias. Va mucho más allá. ¿A qué te refieres? Es una lucha por el poder dentro de la tele en España. Se juega el respeto, la reputación de los presentadores, la influencia sobre la opinión pública. Y quizás, de fondo, una pelea por contar la historia a públicos diferentes. El público más joven y alternativo de Broncano contra el más familiar y tradicional de Motos, ¿no? Algo así. El público más conectado, urbano, que quizás conecta más con ese humor, frente a la base más amplia y fiel que ha tenido Motos tantísimos años. Entonces, resumiendo mucho, ¿qué podemos decir? Que Broncano no ha hundido a Motos, al menos de momento. No, hundido no. Pero sí le ha desafiado muy seriamente. Le ha plantado cara con un estilo nuevo, ha demostrado que no era intocable y ha conectado con mucha gente. Eso es innegable. Y por su parte, El Hormiguero demuestra una resistencia brutal, de líder veterano, pero siente la presión, sin duda. Tiene un competidor fuerte, agresivo, que le ha encontrado las cosquillas. Exacto. Lo que estamos viendo es, una reorganización importante del prime time televisivo en España. Una lucha intensa, con estrategias que cambian, acusaciones que meten tensión y mucho en juego que va más allá de los números. Poder simbólico, influencia cultural, el futuro del entretenimiento en abierto. Y esto nos deja pensando, ¿no? Para quien nos escucha. Hemos visto cómo está la situación, las cifras, las estrategias, las acusaciones. Teniendo todo esto en cuenta y lo que está en juego, ¿qué crees que podría ser lo decisivo al final? ¿Qué inclinará la balanza en esta pelea por el prime time? Buena pregunta. ¿Será la capacidad de innovar, la lealtad del público de siempre o la atracción de gente nueva? Quizás presiones externas, movimientos de la industria. O a lo mejor hay algo más que aún no vemos y que será lo que decida quién gana esta fascinante batalla televisiva. La partida, desde luego, sigue muy, muy abierta.